Bienvenidos a un nuevo vídeo de Meteo Windy. En primer lugar, antes de analizar el tema que nos trata en el vídeo, el de la inversión térmica, vamos a felicitar a windy.com una vez más por la actualización que ha hecho, como estáis viendo ahora mismo, con las imágenes del satélite que recibe. Sabéis antes las imágenes que Windy nos proporcionaba del satélite, aunque eran de una calidad extraordinaria, pero tenían cierto lag, tenían cierto retraso porque eran imágenes o era una composición de imágenes que iban de tiempo en tiempo, ¿no? A lo mejor cada 5 o 10 minutos, que iban recibiendo las imágenes y las van colocando y evidentemente eso lleva un retraso. Sin embargo, ahora, como veis, lo han hecho de tal forma que prácticamente estamos viendo la secuencia de imágenes en tiempo real. Y realmente pues es de agradecer porque la calidad de las imágenes son extraordinarias y sinceramente una página como windy.com que nos da tanta información meteorológica gratuita y con esta calidad de imágenes de satélite, yo sinceramente no conozco nada parecido en todo internet. Si alguno de vosotros conocéis algo que se le parezca, por favor, decírmelo. Así que, bien, muchas gracias y enhorabuena a Windy por esta nueva actualización que nos ha hecho. Bien, vamos a hablar un poquito ahora del tema que nos trata, es la inversión térmica. ¿Qué es esto de la inversión térmica? Pues es una característica que adquiere la atmósfera, sobre todo cuando el aire asciende a las capas altas y que lo que debería de hacer lo normal es que se enfriara. Sin embargo, lo que hace es calentarse. Si nosotros ponemos aquí el diagrama termodinámico, por ejemplo, en la zona de Madrid, en España, pues veis que lo normal es que el aire, a medida que asciende de altitud, pues vemos que se va enfriando. Esta es la línea roja y esto es lo normal. Recordad, según la adiabática seca, pues se enfría a raíz de 1 grado por 100 metros o 10 grados por kilómetro, y esto es lo que normalmente suele ocurrir prácticamente en la mayoría de los sitios cuando nosotros observamos estos diagramas, como los estáis viendo. La línea roja normalmente siempre tiende hacia la izquierda. Sin embargo, hay ocasiones en las que no es así. Hay ocasiones en las que la línea roja, la línea del estado de la temperatura del aire a diferentes altitudes, pues en vez de ir hacia la izquierda, es decir, en vez de enfriarse, se calienta. Por ejemplo, notad aquí, ahora mismo, lo que está ocurriendo en la zona del Mediterráneo. Aquí veis cómo la línea roja, en vez de irse hacia la izquierda, se va hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que el aire que asciende, en vez de enfriarse, se está calentando. ¿Y esto cómo es posible? ¿Por qué ocurre esto cuando realmente esto no debería de ser así? Pues vamos a intentar explicar un par de razones y la importancia que esto tiene para la meteorología y para el pronóstico también del tiempo. Fijaros, en esta ocasión vamos a ir al mapa de temperaturas para entenderlo mejor. Ponemos el mapa de temperaturas y nos dice que aquí, en la superficie ahora mismo del mar, cerca de Grecia, hay 21 grados. Esa es la temperatura en la superficie del mar. Notad que si lo pongo yo ahora a 750 metros de altitud, me dice que la temperatura a 750 metros de altitud es de 31 grados, es decir, 10 grados más de lo que es en la superficie, que es una barbaridad. Por eso entendemos que se esté produciendo ahora esta ola de calor tan grande que se está produciendo en la zona de Grecia, Turquía y la zona del sur de Europa. Y es que realmente hay una masa de aire caliente como veis, a una altitud de 750.000 metros, que realmente es la que está produciendo toda esta ola de calor luego después en la superficie. Pero ¿por qué hay este cambio? ¿No? Es decir, ¿por qué en la superficie hay 21 grados y arriba hay 31? Pues mirad, una de las razones la estamos viendo directamente aquí en el mapa. Vemos como aire de la zona del norte de África, con una temperatura en superficie, por ejemplo, de 40 grados, aire que está ahora mismo a 40 grados de temperatura, entra en el mar. Y hemos dicho que el mar está a una temperatura, pues depende, 21 grados, aquí estará 22, aquí también está 22. Es decir, aire de 40 grados choca contra aire que en este caso está a 22 grados, 21 grados de temperatura. ¿Qué ocurre en esos casos? Pues que no es que lo vaya a sustituir, no, sino que como el aire de la superficie es mucho más denso que el aire, en este caso cálido, que viene de África, que es mucho más liviano, porque es mucho más cálido, pues lo que hace es que el aire cálido que viene de África simplemente sube por encima del aire más fresco que está en la superficie del mar.
Así que aquí lo que estamos viendo es que todo este aire que entra en el mar simplemente va a ascender hacia las capas altas directamente, porque en las capas bajas hay un aire mucho más frío que el que viene de África. Es decir, es una superposición de capas. El aire que viene de aquí simplemente sube por encima del aire que viene, que está en este caso en el mar. Es decir, no lo desplaza, sino que sube por encima de él. Abajo, por lo tanto, se queda el aire más frío y arriba sube el aire más cálido que viene de África. Y esa es la explicación de por qué, si vemos ahora mismo aquí los diagramas termodinámicos, fijaros claramente la diferencia que hay de temperatura. Como hemos dicho aquí, en superficie hay 21 grados de temperatura, pero aquí alrededor de 1000 metros, notad que la temperatura es de 29-30 grados de temperatura. Así que esta es una de las razones por las cuales se forma lo que llamamos inversión térmica. Esto es una inversión térmica, como estamos viendo aquí en este diagrama. Normalmente, cuando hay inversión térmica, siempre son zonas de estabilidad. Y muchas veces estas inversiones térmicas que veis están relacionadas con los anticiclones. Hay más probabilidades de que se forme inversión térmica en una zona estable, como pueden ser los anticiclones, que en una zona más inestable, como son las bajas presiones. Aquí vemos que la causa clarísimamente es simplemente el aire, el viento, simplemente es más, hay una diferencia, un contraste tan grande de temperaturas entre uno y otro que no se mezclan, simplemente el aire cálido asciende hacia las capas altas y ya está. Luego ya a medida que vaya ascendiendo, más y más se irá enfriando poco a poco y como veis luego después se va enfriando y adquiere la normalidad, que es lo típico en cualquier capa de la atmósfera. Pero en superficie vemos ese choque, ese contraste, como vemos aquí, de temperaturas que hay entre un aire y el otro que estaba en la superficie. Esto es muy interesante porque cuando haya inversión térmica veréis que esto, y esto lo veremos luego después para otros vídeos que vamos a hacer sobre el índice CAPE, etcétera, veréis que esto sirve de barrera o de tapón para que se puedan producir tormentas eléctricas o las típicas nubes de convección. ¿Por qué? Pues porque en realidad esto hace que, por ejemplo, el aire al querer ascender no puede ascender, sencillamente porque tiene aquí una barrera de aire mucho más cálido que él. Entonces, si hay motivos para que realmente se produzcan nubes de convección o el aire ascienda por convección, pues va a producirse una barrera, un tapón aquí y no va a permitir que ese aire ascienda. Por lo tanto, siempre en las zonas altas va a haber más estabilidad y no se van a producir tormentas, por ejemplo, de convección o tormentas eléctricas. Y la segunda razón que quería mostraros por qué suele ocurrir este tema de la inversión térmica tiene que ver, por ejemplo, muchas veces en el invierno. Mirad, si nos vamos, por ejemplo, vamos a poner el mapa de presión, vamos a poner las isobaras y mirad, nos vamos a ir aquí a la zona, vamos a suponer aquí de la zona de Canadá ahora mismo. Ahora mismo sabemos que no es invierno allí, pero bueno, en Canadá siempre hace bastante fresco, mucho más que, por ejemplo, la zona esta que hemos visto del Mediterráneo, ¿no? Entonces, ¿qué os suele ocurrir muchas veces cuando estamos en una zona como son los anticiclones o las zonas de altas presiones? Bueno, el tiempo ya de por sí es estable y aquí en estas zonas es donde normalmente se pueden producir también estas inversiones térmicas. Sobre todo cuando hace fresco, como sabéis en el invierno, suele ocurrir que las temperaturas de la superficie disminuye de forma rápida. Es decir, en una noche despejada, en el invierno, el suelo se enfría rápidamente por la radiación. Y a su vez, a su vez que el suelo se enfría, el aire que está en contacto, por lo tanto, con esa superficie también se enfría. Ese aire es más frío y más denso que el que está en la capa inmediatamente superior. Es por eso que muchas veces en los inviernos notáis que en las zonas a lo mejor donde hay grandes ciudades, que hay mucha contaminación por los gases, pues ocurre que vemos, precisamente por la inversión térmica, que se produce esa boina de contaminación en las grandes ciudades cuando hay anticiclones y que es peligroso para la respiración de nosotros. Esa contaminación se acumula en la superficie porque no puede ascender debido a esos cambios de temperatura a diferentes niveles. Y al mismo tiempo, otra característica que tenemos en la que vamos a ver aquí, por ejemplo, veis
Vamos a ver si aquí se produce alguna inversión. Mirad, ¿veis? Aquí la típica inversión que se está produciendo de nuevo en una zona de anticiclones. Pero es que además, fijaros también con qué se asocian las inversiones térmicas. Si ponemos aquí el mapa de niebla, mirad, aquí en el mapa de niebla ahora mismo nos dice que en esta zona de Canadá hay nieblas. Ponemos el mapa de sondeo y aquí incluso nos dice que hay escarcha. Mirad aquí qué bien se ve en esta zona. ¿Veis? Aquí vemos que hay una inversión térmica. Aquí lo veis. La temperatura del aire en superficie es más fría que la temperatura, por ejemplo, a 640 metros. Y hay una diferencia de 8 grados. ¿Lo que ocurre? Pues que aquí, debido a que hay mucha humedad y al mismo tiempo la temperatura es muy fría, se ha producido escarcha. Es esta mancha azul. Y al mismo tiempo hay una mancha grande ¿de qué? De niebla, porque no se puede disipar con facilidad, ni hay viento que la disipe. Luego, por lo tanto, esa niebla se queda ahí, abajo, en la superficie, aire más frío que en las capas altas de la atmósfera, y es lo que produce luego muchas veces, que vemos en el invierno, esa boina de contaminación que estamos observando en las grandes ciudades, ¿no? Así que esta es otra razón por la que ocurre la inversión térmica. Simplemente en una zona de anticiclón, en una zona en la que a lo mejor estamos más fría del planeta, y sobre todo en invierno, la superficie se enfría, el aire rápidamente se enfría también porque estamos en una zona a lo mejor de invierno y rápidamente hay un cambio brusco de temperatura en cuanto que el sol se va, y hay un cambio de temperatura a diferentes niveles. La temperatura de superficie siempre es fría, pero la temperatura de más arriba está mucho más alta. Y luego, por lo tanto, este es otro motivo por el cual ocurre la inversión térmica. En este caso, además, se asocia a las nieblas. Que esto es también típico. Recordáis muchas veces cuando hay inversión térmica en las zonas donde hay cordilleras, donde hay valles, en los valles se concentran las nieblas. Y es precisamente por este fenómeno de la inversión térmica. Pues espero que os haya quedado más o menos un poquito claro las razones de por qué ocurre la inversión térmica. A veces hemos dicho que es por el enfriamiento rápido de la superficie terrestre, otras veces, como hemos visto en el caso del mar Mediterráneo, puede ser por un contraste de masas de aire que chocan entre ellas y que la cálida, por supuesto, asciende por encima de la más fría. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido y hasta un nuevo vídeo.